Señor, reunirnos entre hermanos para aprender de tu palabra, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a través de lo que será esta lección y que abra nuestro entendimiento para los distintos conceptos y opiniones en que podamos dar entre todos, Señor, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. 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 De televisión, ¿qué tal? ¿Cómo? Sí, sí, de televisión. Amén. Sí, como en la casa. Es que hay unas ¿Y ahora cómo están? Lisa, ¿puedes hablar un momento? Miramos cómo se escucha, por favor. Sí, mi hermano. ¿Ustedes me escuchan ahí bien a mí? No sé, les estoy escuchando bien. Pero, sí. Espérenme, ya lo. Mira, que ya le esté aquí, sí puedo subirle más. Para que me acuerde. Listo. Ahora sí, hermano, otra vez. Habla Sí, por ahora. Dime qué tal. ahora. Ahí se escucha mejor, sí. Okay. O ya, lo tiene todo. Sí, más bien. ¿Qué? Cierro la puerta aquí. Bueno, la lección que corresponde para esta semana tiene por título ¿qué más puede hacer? Y vamos a hacer sobre todo un énfasis sobre lo que es el texto para memorizar, que dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Ahora vamos a profundizar un poco en el contexto en que se cita como tal este texto y sobre todo mirarlo de una manera más individual, porque podemos ver qué más puede hacer Dios por nosotros, que no haya hecho en distintas circunstancias de nuestra vida. La lección empieza con una historia que vale la pena quizás resaltar, porque podemos identificar en muchas de las situaciones que vivimos hoy en día. La historia se centra en un niño huérfano llamado Denis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odia apasionadamente al rey de su tierra, porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se los llevaron y nunca volvió a verlos. Mucho después supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran de los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy muchas personas ven a Dios como a Denis ve al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o a negar su existencia. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. Bueno, acá el contexto es claro, quizás hubo un estudio que se hizo que a través de más o menos el 60% de los ateos fue porque en las distintas preguntas que se hicieron no hallaron una respuesta o la fuente a la cual buscaron pues no satisfizo eso que estos estaban buscando y por lo tanto pues la conclusión es que no existe Dios. Pero aquí que había que matizar el por qué Dios permite el sufrimiento, quién crea realmente el sufrimiento. Para esto vamos a dar un repaso de lo que son estos textos porque muchas veces pasamos por alto quizá la historia que acabamos de leer.
El niño cogía un odio hacia el rey, pero no sabía toda la historia completa. Muchas de las circunstancias que nosotros pasamos día a día en nuestra vida nos pasa exactamente igual. Hay cosas que en el momento no entendemos, pero Dios mira un marco mucho más amplio y simplemente es esperar en Dios, ser pacientes y el transcurso como tal del tiempo vas a empezar a asimilar las cosas de una manera diferente. Pero el audio que era empujado de este niño, vemos que era por su bien. Hay muchas cosas en cuanto a respuesta de oraciones, pruebas, luchas que tenemos a diario que no comprendemos, porque en nuestra justicia propia pues decimos simplemente pues no lo merezco, no me debería estar pasando esta situación, si yo soy bueno, ¿por qué me está pasando estas cosas? Entonces es algo muy claro que podemos ir aplicando cada uno en nuestra vida diaria. Ahora mirar de dónde sale el sufrimiento, quién como tal crea el sufrimiento. Por más que lo tengamos claro, hay ciertos conceptos importantes que vale la pena resaltar, porque en el momento de la prueba siempre vamos a estar cuestionando Dios por qué actúa de esta manera. Lo hemos ido desarrollando en el estudio de Job y va a ser muy interesante empezar a repetir estos textos. Vamos a hablar de las características o las artimañas que se emplea el enemigo para hacer sufrir como tal al pueblo de Dios. Recordemos que en la palabra de Dios nunca vamos a encontrar una promesa que diga que los justos no pasarán ni pruebas ni dificultades. Es todo lo contrario, sino que Dios estará en medio de esa prueba, no que como tal crea esa barrera que los proteja para que no se enfermen, para que no sufran, para que no lloren. Entonces es un concepto muy errado que vemos en las distintas iglesias. Entonces mirar algunas características de lo que es Satanás y sobre todo sobre estos textos que vamos a citar, por favor marcar algo importante allí. Vamos con lo que es Satanás como engañador. Empecemos con Apocalipsis 12:9, el que lo quiera leer, por favor. Eso es. Que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué concepto podemos resaltar de ese versículo? Ahí hay cosas importantes por ver. Existe el mal y está acá y va arrojado aquí en la tierra. Bueno, pues que no vaya, también engañó a ángeles, porque engañó a ángeles. Por eso, entonces, resaltamos el pecado viene desde el cielo. Es creado acá. ¿Qué más? Engaño hacia los ángeles. Si engaña a un ángel que está frente a la presencia de Dios, ¿qué puede ser? Engaña al mundo entero. Ajá. ¿Qué más? Sobre todo este versículo, cuando dice que engaña al mundo entero, la traducción real de este texto, la hemos visto, el contexto es que engaña al universo como tal, porque dice, engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra. O sea, estamos hablando de este evento que se da fuera de acá y es enviado como tal acá al planeta. Recordemos que este texto también puede ser empleado para nosotros sostener de que hay vida en otros mundos, así como la ciencia que hoy prácticamente nos está preparando para dar esta noticia. Pero la Biblia, como tal, en muchos de sus pasajes, confirma que hay que hay vida en otros mundos como tal, y podemos utilizar este texto. Y que también tuvieron la misma prueba que tuvimos nosotros. No cayeron, pero... Y bajo ese mismo concepto, porque recordemos que el punto de Satanás con Cristo por el tema de la ley, que los ángeles, al ser ciertamente un rango superior a las demás creaciones, por lo tanto no debían como tal guardar la ley. Es un concepto que aquí con seres humanos, pues vivimos por gracia, en distintas iglesias, por lo tanto la ley no aplica para este tiempo. Entonces es el mismo concepto lo que vemos en el cielo. Mateo 4:3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué vemos en ese texto? La tentación a Cristo. Está tratando de tentar ¿quién? Al Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios que pudo hacer como tal con nosotros. Aquí estaba la clave del por qué nosotros identificar por más que se vista como ángel de luz. Todo el tema de la tentación de Jesús precisamente consistió en eso. No mostrar realmente su identidad, sino que parte de lo que es él, de la característica de desarrollar sus planes y sus estrategias, es a través del engaño. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué vemos en ese texto? Vemos en ese texto aquellas personas que no aceptan este mensaje y quieren andar en libertad por el camino ancho, sin ningún impedimento, sin creer en Dios ni nada, hacer de su propia voluntad. Eso nos ha resaltado mucho. Dale, hermana, dale. Que es tan mentiroso y engañador que mire cómo logró engañar a la cuarta parte de los ángeles. Y así es lo que quiere con nosotros, engañarnos. Hermana Ruth. Sí, David, el sufrimiento, el dolor que causó esto cuando Satanás fue arrojado del cielo y arrastró la tercera parte de los ángeles. Y es la pregunta que hace el tema de la cuestión, ¿qué más puede hacer? O sea, Dios preparó todo para que los seres que él creó estuvieran bien todo el tiempo. Entonces, al ser lanzado a la tierra, al él engañar a la humanidad, tristemente, y se oye feo, y es una realidad, nos hicimos hijos de él a causa del pecado. Hijo, por eso el versículo dice, vosotros, hijos del diablo. En la carne nuestra está ese pecado, y en ese pecado obviamente hay sufrimiento, hay dolor. Dios preparó, antes de crear al hombre, preparó un paraíso, preparó alimento, preparó lugar, preparó clima, preparó todo para que él estuviese bien. Y sucedió lo mismo en el cielo. Entonces, la entrada del pecado vino a causar el sufrimiento, el engaño de que no iban a estar mal, sino que serían como dioses, fue el peor error que cometió el ser humano, y por eso estamos pagando hoy nosotros esas consecuencias. Pero definitivamente el Señor siempre ha hecho todo para que el ser humano pueda estar bien. Gracias. Hermanos, también podría decir que este mismo hecho de vivir nosotros en la mentira y dejarnos llevar por el pecado y ser tan abundante este pecado es algo que igualmente crea una diferencia y vindica el nombre de Dios, porque allí, como vemos, siempre está el bien y el mal, este conflicto. Entonces, toda esta gran cantidad y esta permanencia del pecado en el mundo, pues no hace más que también identificar quién es el verdadero Dios, quién realmente es Dios, cuál es el verdadero carácter de Dios. Hermano, el micrófono. Hay algo importante que Edison nos ha resaltado a través de los estudios, es a través de la transformación del carácter por medio de la contemplación. Entonces, muchas veces, por medio de nuestros actos o nuestros frutos, nos damos cuenta realmente a quién estamos sirviendo. Aquí dice, vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando identificamos algo que sabemos que no está bien, pero se vuelve parte de nuestro hábito, realmente es ese punto crucial que muchas veces tratamos de hacernos los ciegos, de ver realmente a quién estamos adorando y a quién realmente estamos sirviendo. El próximo texto, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si nosotros nos devolvemos a leer por qué sería tan importante en este tiempo estudiar lo que fue la tentación a Eva, ¿por qué sería importante matizar esos detalles? Si estamos hablando prácticamente que eso sucedió hace casi 6.000 años, ¿por qué sería el hecho de profundizar y analizar qué fue lo que pasó en esa tentación? ¿Cuál fue la artimaña y la estrategia para ese tiempo? ¿Por qué sería tan importante para conocerlo como tal?
para poder entender los ataques que el enemigo tiene sobre cada uno de nosotros hoy en día. Él sigue buscando cómo engañarnos, cómo hacernos caer todos los días y a todo momento. Recordemos que hay un papel importante, sobre todo, cómo inicia esto por medio de la mujer. Entra la tentación, entra el pecado, y recordemos el papel fundamental de este tiempo, del tiempo del fin, nuevamente el papel de la mujer. Tanto algo positivo como negativo. Estamos viendo a través de los estudios que muestra como tal el ministerio, de lo que será la aparición de la Virgen y el papel tan importante que esto traerá, porque llevará muchas personas a perdición. Pero por lo tanto también tiene una equivalencia también positiva, de aquellas personas, aquellas mujeres que tendrán un papel importante en la predicación de este mensaje. Pero hay aquí algo fundamental allí, ¿no? Y es que el enemigo siempre ha querido ir adelante de los planes de Dios, pero lo que no sabe es que Dios es más sabio. Dios siempre ha tenido un plan siempre tuvo el plan de redención y tiene el plan ahora de salvación. Lo único que toca es aceptarlo, ¿cierto? Es aceptarlo. Y eso ayer lo veíamos en qué punto estamos. O vamos a guardar el sábado o vamos a guardar el domingo. Entonces, siempre revisemos de que Dios en su infinita sabiduría y en su infinito amor nos ha dado la oportunidad de elegir. Ni siquiera nos obliga porque, hombre, con el poder que Él tiene podría obligarnos. Pero Él ahora sí no. Él lo va a hacer a través del amor. Pero entonces ahí es donde tenemos nosotros que entender en qué lado vamos a estar, ¿cierto? Si vamos a seguir perseverando en este caminar que es importante para cada uno. Estamos viendo una característica del cómo engañador. Citemos dos textos como calumniador. Vamos a Apocalipsis 12, 10. 12:10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De quién estaríamos hablando? ¿A quién acusaba? A Dios, y la acusación era contra Dios, ¿sí? Porque era contra Cristo mismo, estamos hablando contra Dios, contra Cristo mismo. Sí, estaba como tal poniendo en duda la autoridad de Cristo, pero a la vez también de los ángeles que lo seguían, que decían que simplemente eran esclavos y que Él quería darles una libertad. Hoy como tal en ese entonces era algo que los demás mundos y los ángeles no comprendían. Hoy es una realidad. Lo que ellos decían de lo que era como tal el reino de Satanás, hoy lo vemos en carne propia con dolor, miseria, muerte y destrucción, que es lo que vemos a diario. Zacarías 3, versículo 1. Entonces, 3:1. 3:1 y 2. Le mostró al sumo sacerdote, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un testimonio arrebatado del incendio? ¿Qué resaltamos de ese texto? Bueno, y no hay otra cosa, que todos hemos estado en el incendio contra la eternidad. Y usted y yo somos unos que son arrebatados del incendio, apagados por el poder de Cristo. ¿Sí? Y si alguno aquí no ha aceptado a Cristo como su Salvador, dése cuenta de eso. Si usted quiere continuar en el incendio, toma su propia decisión. Pero Cristo es la fuente de agua viva para apagar ese tizón, ¿sí? Del incendio. Pero todos estamos involucrados en eso. Cristian, hay algo importante ahí también que la iglesia de las personas que dicen yo te reprendo, que saque ahí, y vemos ahí que Jesús probablemente te reprende. Sí, que no es uno. Y el punto también importante es ver el papel, distintas pruebas que tenemos y dificultades
que no es como tal algo que esté alejado de la vida de un cristiano, pero muchas veces está en que caemos y retomamos y muchas veces no le damos esa oración porque alguien constantemente acusando como tal nuestra voz, nuestra conciencia, de que no ores como tal porque no te va a escuchar. Ya has caído, ya has pecado tantas veces de que por qué vas a pedir perdón. Se hace el papel constante lo que es Satanás totalmente para alejarte como tal de esa relación con Dios. Vamos a dos textos más ya sobre Satanás como gobernante y pasamos como tal a lo que será el estudio de la escuela sabática. Vamos a mirar Juan 12:31. Hermana María Neidi. ¿Qué cita dio? Disculpe, hermano David. Juan 12:31. El que lo quiera leer. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Cuál es la diferencia de príncipe y rey? Que gobierna un rey, gobierna una nación. Siempre se habla del rey, de Dios como tal, de Jesús. ¿Por qué? Dale, hermano. Bueno, porque un príncipe no gobierna un espacio en plenitud, un rey sí. Entonces un príncipe, porque todo el universo le pertenece a Dios y él es el rey. Él se hizo príncipe de este mundo porque nuestros primeros padres que fueron a Adán y Eva le dieron la potestad y el gobierno sobre este mundo. Entonces se convirtió en el príncipe. Y se dice que él es padre de todos los pecadores porque él fue el que inventó el pecado. De él se originó el pecado y todos los que pecan son sus hijos porque siguen lo que su padre hizo. Así como cuando Jesús vino a la tierra y dijo, yo soy hijo de Dios porque las obras de mi padre hago. Entonces el que hace las obras de Dios es hijo de Dios y el que hace las obras que hace Satanás es hijo de Satanás. También quería hablar un poco de la parte cuando dice que fue arrojado a la tierra. Satanás fue arrojado al espacio y él quedó en el vacío, es decir, que él quedó deambulando entre los mundos, quedó visitando los mundos, proponiendo su plan, su forma de gobierno, y este fue el único mundo que aceptó la forma como él gobernaba, ¿no? Él la camufló, porque prácticamente él le exigía a Dios el poder, él quería estar en el lugar de Dios, y esa fue la propuesta que le hizo a Eva, que comiendo el fruto iba a ser como Dios. Entonces este mundo accedió y cayó en rebelión porque también querían el gobierno de Dios y usurpar el trono al igual que Satanás. Y se convirtió en el príncipe de este mundo. Mi hermano, el micrófono. Él decía a mi hija porque le escribí que realzaba esa parte cuando se dice aquí que fue arrojado a la tierra, ¿ya? Y entonces nosotros tuvimos una discusión en la casa en cuanto a eso, que decía, pero aquí es la tierra, que es su mamá. Dios no nos tiró acá a la tierra a nosotros, lo tiró al espacio. En el espacio quedó y ahora sí se hizo a recorrer los mundos, no caído. Y el único mundo que le aceptó fue este, porque él fue a los otros mundos. Porque cuando la hermana Elena White dice que ella fue al otro mundo, no caído, y entonces le dijeron, nosotros también tenemos los dos árboles antiguos. Tenemos el del bien, tenemos el del mal. Pero nosotros ese fruto no lo tocamos, porque Dios dijo que no lo tocamos. Pero de la tierra sí lo comieron, ¿ya? Entonces ellos tienen ese árbol, pero ellos no lo han tocado. El único que aceptó es él, que aceptó a Satanás. Su propuesta fue el hombre, ¿sí? El ser acá, el Adán, fue el único que lo aceptó. Entonces, el que dice aquí, arrojado a la tierra, que sí que Dios no lo tiró, ¿ya? Y no que no lo tiró, sino que lo puso en el tiró fuera, lo tiró fuera, en el espacio. ¿Sí? Entonces, Ahí hay algo importante porque recordemos que uno de quizás de los detonantes en el cual Satanás realmente revela lo que siente es que él quiso participar en la creación del hombre. Por lo tanto, la tierra en ese momento no se había creado. En el momento que él es expulsado, ellos siguen como tal el plan de crear la tierra y la raza humana.
Entonces empieza a visitar cada uno de estos mundos. Cuando crea como tal este planeta, se toma 30 años en analizar esta pareja y preparar lo que es la tentación durante 30 años. Quería hacerles ahí como una observación acerca de este versículo, porque pues ya con lo que aprendí por las bananas, acerca de la profecía, pues inmediatamente lo asocié con profecía porque es el versículo 31 y dice, ahora es el juicio de este mundo. Entonces, pues no sé si ustedes cuando yo lo vi, pues como que prepararon las películas. Exactamente, su número es profético, ¿sí? También la versión que tiene es profética porque va a ser arrojado fuera, también el juicio que te le va a dar a Satanás. Y entonces, el 31 queda ya confinado. Entonces, Mariana, ¿y qué es tu hija, no? Mariana, ¿y María, se le quedó el micrófono cerrado? Hermana Ruth. Sí, muy interesante la presentación de la hermana María Negra. O sea, no entiendo, siento eco, no sé. Es interesante saber que Satanás no fue, cuando fue lanzado del cielo, no fue lanzado directamente a la tierra, como ella explica. Lo que sí sabe, y en ese tiempo fue creada la tierra y fue creado el hombre. Inicialmente el hombre no tenía en su mente ser igual a Dios, sino que cuando Satanás llegó a la tierra, cuando vio que no pudo hacer nada en los otros mundos, vino a la tierra y les mostró a ellos la oportunidad de poder llegar a ser Dios. Entonces, al hombre o a la mujer que fue la que recibió ese mensaje, le pareció que sería bueno. Y por eso aceptó lo que Satanás le estaba enviando. Ya cuando fue donde Adán, por el amor seguramente que le tenía a Eva, él pecó a conciencia de lo que iba a pasar si aceptaba lo que Eva le estaba ofreciendo. Entonces, ya en ese momento es cuando Satanás viene a ser confinado aquí en esta tierra, en la tierra. Y pues conocemos todas las consecuencias de todo esto. Gracias. Hay algo importante para matizar ahí, es en el sentido de que siempre cuando leemos el Génesis hacemos la relación de que solo la creación abarca como tal este planeta, pero abarca absolutamente todo lo que se observa en el mundo exterior, todo lo que ven como tal hoy los telescopios, las imágenes que vemos como tal por internet, hace parte de esa misma creación que leemos como tal en el Génesis, porque se estallan las estrellas que explotan y se crean como tal. Recordemos que tiene que ver con muerte y muerte, pecado. Entonces no solo quedarnos con lo que marca como tal el planeta, sino todo lo que el hombre puede observar desde afuera. Siempre hacíamos, quizás analizábamos de lo que es la NASA. Si la NASA tiene tanta tecnología de sondas que salen como tal del sistema solar, por lo tanto podrían ver más la vida de los otros mundos, pues vemos que hasta donde ellos llegan es simplemente parte de lo que es esta creación. Mariana. También debemos mirar la analogía, ¿no? Un día un árbol. Miramos que el Señor le dio al hombre y a la mujer todos los árboles que estaban en el jardín del Edén. Les dijo, de todos estos árboles puedes comer, menos del árbol del fruto del bien y el mal. Y vemos que el Señor ha estipulado que la semana tiene 7 días. Nos ha dado 6 días a nosotros. Estos días son para que tú hagas tu voluntad, trabajes para ti, para que procrees, te multiplique tus bienes, y he apartado un día para mí. Entonces vemos la analogía de un día, un árbol. Vemos que así mismo como el Señor apartó ese árbol en el Edén, apartó el sábado, y el sábado viene del cielo, que es el sello de Dios, de los 7,000 años.
Entonces vemos cómo la prueba de Adán y Eva fueron un árbol y hoy en día nosotros tenemos un día literal, que es el día sábado. El Señor nos ha dado 6 días para nosotros, para nuestras obras, y el sábado lo ha apartado para sí. Entonces vemos que esa es nuestra prueba hoy en día, nuestro sello. El sello es guardar ese día, estar ese día en comunión con Él. Tampoco es gran cosa la que nos pide, así como el árbol tampoco era, pues, tantos árboles que habían, qué necesidad había de tocar eso. Bueno, tantos días que hay, qué necesidad de nosotros tenemos de coger el sábado también para nosotros. Entonces ahí vemos lo que vivió Adán y Eva en su tiempo y que a veces nosotros criticamos y decimos, no, pues, ahí qué necesidad tenía Eva de tocar ese árbol. La pregunta hoy es qué necesidad nosotros tenemos de tocar el sábado, de no estar en comunión con Dios. Hoy tenemos nosotros nuestra prueba. ¿Cómo vamos nosotros? Que a veces juzgamos a Eva y decimos, yo estuviera en su lugar, no hubiera hecho eso. Aquí estamos. Sí, sobre el concepto de lo que es, por ejemplo, el sábado en el cielo, como concepto de estar frente como tal cara a cara con nuestro Señor. Pero recordemos que la ley simplemente es aquí como aplicada a esta raza como tal caída. Hemos siempre colocado sobre la mesa, cuando se planteaba, si los ángeles como tal guardan el sábado, el tiempo de la tierra no es la misma que se encuentra como tal en el cielo. Por lo tanto, los ángeles es una adecuación de la ley para esta raza caída. Los ángeles no guardan el sábado como lo hacemos nosotros en un día como tal literal. Es más que todo el contexto, porque pues no tienen la necesidad de lo que pasa con nosotros, de que tenemos como tal que acudir al Creador, porque ellos lo tienen diariamente frente a frente. Ya como tal, para culminar lo que es este concepto de lo que es Satanás en la vida de nosotros, en la vida del mundo como tal, aunque las escrituras enseñan que Satanás es el archiengañador, calumniador, acusador y usurpador, gobernante de este mundo, también enseña que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. En última instancia, independientemente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. Es un concepto válido, es real. Cristo como tal ya derrotó a Satanás, pero aquí pasan 2 cosas importantes en este momento con la raza humana. Primero, el tema de esa autosuficiencia en el cual, bueno, ya se fue derrotado y por lo tanto vienen principios como los que estaban hablando ahorita. Yo decreto, yo ordeno, como si yo pudiera hacer algo como tal para dominar la voluntad de Satanás o impedir ciertas cosas por mis propios medios. Y viene el otro concepto de las personas que aplicaríamos 2 Corintios 2:11, por favor. Segunda de Corintios. ¿Lo leo? ¿Vale? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, aquí viene algo muy importante porque hay gente que dice, ¿para qué estudiar todo esto? ¿Para qué tanto profundizar? Yo no necesito saber tanto. Y en la medida que más identificamos los planes que está haciendo Satanás, ¿quién gana ventaja? ¿Él o nosotros? Nos preparamos y cercamos más que todo para no caer en sus engaños. Estamos en un mundo en el cual hoy todo, y como fue en el inicio, en que nuestros sentidos serán afectados, hoy a través de la tecnología que estamos viendo lo que está pasando, hoy somos más llamados a vernos por impresiones. Entonces, por eso es importante matizar cada uno de estos detalles por los engaños que se vienen. Pero pues la gente como tal no quiero estudiar, no me interesa eso, no necesito saber tanto. Y mientras tengamos ese pensamiento, pues Satanás gana terreno. Volviendo a lo que fue el texto para memorizar y la pregunta que dice, ¿qué más puede hacer? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para darles testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora vamos a marcar un contexto, porque muchas veces identificamos o pasamos por alto qué hace Dios por nosotros. Día a día hay situaciones en las cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta en que esos ángeles nos protegieron. Cuando estemos en el cielo, nos mostrarán a cada uno detalles día a día de lo que fue nuestra vida acá y las veces que Dios intervino
para protegernos, para evitar un accidente, para evitar quizás una enfermedad, situaciones que hoy como tal desconocemos. Pero en este punto, de lo que representa este texto, va a haber algo muy claro. Recordemos que este evangelio será predicado a todas las naciones. Y en este punto estaríamos hablando de un gobernante que no es judío, pero que tendrá la oportunidad como tal de escuchar el mensaje y la oportunidad para salvarse. Algo muy similar a lo que vamos a ver hoy en día. También la representación de lo que fue Jesús en ese tiempo y lo que será para nosotros. El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Y muchas veces la situación de que las pruebas o las dificultades, tribulaciones que pasó Jesús, la pasaremos también nosotros. Pero simplemente pues nos quedamos con el lado de la promesa de que todo sea bueno, y cuando llega la dificultad no nos damos cuenta de que por eso Cristo vino y pasó para hacer ese ejemplo hacia nosotros. Entonces les voy a leer un par de citas en este contexto. Si alguien tiene un comentario sobre más de lo que se va a añadir acá, levanta la mano. Este es el capítulo 77 del deseado de todas las gentes. Vamos a poner en contexto de lo que es este texto y en qué momento como tal se dijo. Y empezamos de la siguiente manera. Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano. Según la ley ceremonial, ellos lo habrían contaminado y les habría impedido tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual, ya que por haber rechazado para ellos la gran fiesta, había perdido su significado. Algo importante por resaltar y nos pasa a nosotros en cuanto al legalismo. Resulta que no querían entrar para no contaminarse y participar de una fiesta que apuntaba exactamente a lo que estaba pasando con Cristo. Muchas veces nosotros mismos nos justificamos en cuanto a nuestros actos. Creemos y miramos lo de los demás y lo de ellos es muy grande, pero lo de nosotros es llevadero y Cristo nos va a entender por el tiempo, el momento que estamos pasando. Ante esta dificultad simplemente tenemos la excusa. Pasaba con ellos. No querían contaminarse, pero estaban a punto de asesinar a Jesús. Es que matar no era parte de los mandamientos que ellos bien sabían. Entonces, está esa manera en que nosotros muchas veces tratamos de acomodar las cosas a nuestra manera. ¿Algo más para agregar en esta parte? Vale. Hermano, quisiera agregar aquí un poquitito y aquí en este momento lo hago con Romanos 3, versículo 25. Y es teniendo en cuenta precisamente la muerte de Cristo y en sí el pecado que manifiestan allí todo el Sanedrín y todas estas personas. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Evidentemente allí, pues, nuestro Señor con la misma muerte está abriendo un espacio, ¿no? Esa palabra propiciación y que alude totalmente al tema, ¿cierto? ¿Qué más pude hacer? Evidentemente lo hizo, lo hace y lo sigue haciendo todo, pero son nuestros propios pecados y no caemos en cuenta de todos esos pecados y seguimos crucificando a Cristo, crucificando la ley y nos empecinamos en el pecado mismo. El micrófono, hermana. Sí, interesante lo que la hermana Sandra acaba de leer, el versículo 25 de Marcos 3. También es hablar acerca de que Dios propició toda ¿cómo se puede decir? Todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Cómo Dios proveyó todo lo que el hombre necesitaba. No sé cuántos escucharon la escuela sabática. Yo no soy muy hábil para explicar las cosas ni nada de eso, pero me pareció muy lindo la forma en como el hermano Ángel empezó la escuela sabática hablando de lo que Dios
hizo por nosotros, porque vemos la pregunta, ¿qué más podía hacer? ¿Quién? ¿Dios? Sí. Nosotros como humanos de pronto pensamos, Dios pudo haber hecho algo más para que el pecado no entrara o para que nosotros pudiéramos haber seguido con él en el Edén, pero Dios lo preparó todo. Dios hizo provisión para todos nosotros antes de crear al hombre y a la mujer. Y él explicaba que así como nosotros o a los que les gustan los animalitos, preparan un lugar para cuando van a traer un pececito o para cuando van a traer un hámster o cuando vamos a tener un perrito o cualquier cosa, nosotros preparamos ese lugar para que ese ser que vamos a traer tenga todo lo que necesita. Igualmente Dios hizo con nosotros, preparó todo el lugar, pero desafortunadamente entró el pecado. Ya lo que acabamos de hablar anteriormente, lo que hizo Satanás, todo lo que preparó también para que la pareja de la tierra que estaba recién creada, ellos aceptaran. O sea, les vendió una idea que desafortunadamente Eva la aceptó y Adán la secundó. Entonces, él propició todo. Igualmente, como explicaba él, Dios fue acomodando todas las cosas para que nosotros, en ese cambio que hubo, porque el ser humano era persona que tenía todo, era limpio, pero con el pecado, pues entró cambios. Los rosales tuvieron espinas, el hombre tuvo que trabajar para conseguir su alimento, en fin, todo esto hasta llegar al momento en que Dios también dio a su Hijo amado en propiciación por nosotros, para nuestra salvación. O sea, es un tema muy amplio, muy bonito, y pues las personas que no han visto la escuela sabática de Girona, yo los invito a que la vean porque realmente fue hermoso lo que hoy aprendimos. Como lo dice la hermana Ruth, yo creo que para mí fue como ese detalle esencial que en un momento lo había contemplado. Ver cómo Dios, nuestro creador, lo hizo todo para que pudiéramos vivir felices y en perfección. Y aún así, después del pecado, Él sigue tratando de seguir acomodando todo para que eso siga siendo así. Entonces, pues para mí es como una muestra más de su infinito amor, de la Amén. Y Cris, pero ahí lo más triste de todo lo que hemos hablado acá era que Ángel decía de una manera muy triste también que nosotros pensamos que nosotros nos estamos acomodando a Dios. Y desafortunadamente hemos traído a Dios a que se acomode al pecado y a nuestra perversa manera de vivir, que todo lo hizo para que, como dice la hermana Ludmila, y lo dijo Ángel, todo esto fuera perfecto. Vivían todos los animales y ninguno se comía a otro. Las rosas no tenían espinas, no había ningún tipo de sufrimiento. Pero ¿qué hizo que vivamos con este caos que vivimos nosotros, el hombre? Entonces Dios ha sufrido también mucho viendo lo que Él hizo tan bonito en lo que nosotros lo convertimos. Y cada vez Él sufre más. Entonces yo también los invito a ver la escuela sabática de mucha reflexión. Y que sufrió en carne propia. En carne propia, sí. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío.
Vi a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba las estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Discernió el propósito de los sacerdotes. Recordó cómo, no mucho tiempo antes, Jesús había resucitado a Lázaro, hombre que había estado muerto 4 días, y resolvió saber, antes de firmar la sentencia de condenación, cuáles eran las acusaciones que se hacían contra él y si podían ser probadas. Entre los judíos, aquí hay detalles importantes del por qué leer este tipo de citas. Recordemos el papel de lo que será el pueblo de Dios llevado ante los concilios. Lo que pesa en este momento es lo que ve Pilato en Jesús, la impresión, la observación que empieza a hacer. Muchas veces puedes tener el conocimiento, conceptos, pero tu testimonio, al ser una carta abierta, no va de acuerdo con lo que hablas. Y aquí va a ser muy importante porque está viendo la cantidad de criminales que le llevaron, pero desde el inicio la impresión de él era que era una persona diferente. ¿Qué hizo Dios para salvar a Pilato? ¿Cuántas oportunidades? Y muchos de estos los podemos estar identificando a través de la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, pero que constantemente seguimos rechazando. Entre los judíos se producían constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano. Los hermanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente y estaban siempre alerta para reprimir cuanto pudiese conducir a un levantamiento. Parte importante para este tiempo, el aplicativo de lo que serán estas leyes que se están promulgando a través del cambio climático y ese pequeño grupo que como tal no encaja en el sistema. Entonces es una historia muy paralela para este tiempo. En su extremo apremio, recurrieron a los falsos testigos y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Cuando llegamos al versículo que era por memorizar, ¿eres tú el Rey de los judíos? El Salvador contestó: tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como un rayo del sol resplandeciese sobre él. En el conflicto de los siglos vemos este caso que se repite muchas veces cuando se van estas dietas, estas reuniones, en el cual la persona, por su sencillez, él no dejarse quizás amedrantar por lo que lo rodea, y por un testimonio claro, muchos de estos gobernantes se convirtieron. Para este tiempo no será diferente. Tampoco aplica pues que todos se van a convertir, pero a través del testimonio muchos conocerán este mensaje. Esperando obtener en la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús no respondió directamente a esta pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio oportunidad de reconocer su convicción. ¿Cuántas veces pasamos por esta situación a través de la obra del Espíritu Santo? Dice: ¿dices tú o de ti mismo? Preguntó, ¿o te lo han dicho otros de mí? Es decir, eran las acusaciones de los sacerdotes, un deseo de recibir luz de Cristo que lo motivaba la pregunta de Pilato. Pilato comprendió lo que quería decir Cristo, pero un sentimiento de orgullo se erigió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. ¿Qué le pasa a las personas de este tiempo cuando escuchan este mensaje del 2031? No he visto el primero, ni incluso esos pastores que son de renombre, ni que tengan un argumento suficiente para refutar el 2031. Pero ¿qué pesa sobre ellos? El orgullo. Entonces vemos cómo el patrón hace ya han pasado miles de años, simplemente se sigue repitiendo. El orgullo no los deja aceptar. Ven, reciben con gozo esta alegría de esta verdad, pero simplemente al no aplicarla pasa esa oportunidad. ¿Qué es lo que nos dice a continuación? Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Sí, termino esta y lo que va a pasar. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido con un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo obtenerla. Acá tendríamos que citar que justo cuando se está exponiendo, que se le ocurre la idea por medio de la presión del Sanedrín, la práctica pagana, porque esto es una práctica pagana de liberar como tal a un prisionero, hay un papel importante porque el pueblo pide a Barrabás, y Barrabás para ese entonces representaba un Mesías, algo muy importante que se vuelve a repetir para este tiempo. Porque para el 2030 la mayoría terminará aceptando a Satanás,
como su Señor. O sea, es algo importante ahí por resaltar, porque vemos que en toda parte hay un paralelismo para este tiempo. También hay que citar que en medio de todo lo que decía y lo que veía en Jesús, tuvo la oportunidad de, por medio de su esposa, que es algo importante porque no era del pueblo, pero Dios a través de un sueño le reveló muchas cosas que iban a como tal a acontecer. Entonces vemos cómo Dios hace todo lo que está a su alcance por salvar a esta persona y que alcance la salvación. Pero desafortunadamente vamos a ver cómo termina el amigo Pilato. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. ¿Qué pasa con los pastores hoy en día? Exactamente lo mismo. Antes de perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgase a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores. Hoy quizá los pastores que por orgullo y por el tema de pertenecer a la iglesia, por ser miembros de la iglesia, hay un título de las universidades en el cual estudiaron, ¿de qué les va a servir esto si igual sabemos el final de todo esto? Fue derribado de su alto cargo y atormentado por remordimiento y su orgullo herido. Poco después de la crucifixión se quitó la vida. Asimismo, todos los que transiguen en el pecado no tendrán sino pesar y ruina. El Espíritu Santo, a través de lo que fue el testimonio de Jesús, de lo que veía en él, de lo que pasó con su esposa, miremos al final que tuvo. El concepto que hoy aplicamos quizás en cuanto a suicidio, de que la gente por medio de los problemas, dificultades, depresiones, hoy deciden no soy capaz con esta carga y simplemente tomo el control de mi vida y termino con ella. Pero si lo miramos en un contexto muy amplio, nosotros, sabiendo todo esto que sabemos, estaríamos perdiendo una vida eterna en el cual nosotros creemos y en el cual hablamos y creemos, pero no queremos estar en ella conforme a nuestros actos. Entonces, algo quizás sea una contradicción muy clara ahí, porque presentamos el Evangelio, pero sin embargo colocamos en riesgo esto de lo que realmente sería una vida eterna y el privilegio de estar frente a frente con nuestro Señor. Entonces, para no hacerlo más largo, terminamos como tal acá, hacemos una oración, un pequeño receso y continuamos con lo que nos presente nuestro hermano Deis. ¿Alguien desea hacer la oración? Para celestial, que damos gracias en esta mañana del sábado. Gracias por dar la oportunidad a Dios de presentarnos una vez más delante de ti, Señor, consciente de la necesidad que tenemos de ti, Señor, más que de cualquier otra cosa, Padre. Gracias te damos, Señor, porque has dispuesto nuestro corazón a recibir tu palabra, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y nos ayudes a seguir adelante cada día, Señor. Danos fuerzas, porque nuestras fuerzas no pueden ser amado, pero en las vidas de pedimos que nos ayudes, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor, y a cada uno de mis acá presentes, Señor, y nos siga guiando por tu santa presencia, Señor amado. Gracias te damos en el dulce nombre de tu Hijo amado, por el perdón de nuestros pecados, Señor, porque nos perdonas cada falta, Señor, cada pecado, cada iniquidad que es santo en nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir escribiendo presentes, Señor, y todo lo que más vale amado. Y todo eso te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. 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 Amén.